Hola familia, bienvenidos a un nuevo You Talking to Me, capítulo, episodio, chapter, como decían en IT, o programa número 2. Me conocisteis a mí, conocisteis a Luismi Ochoa y os traigo hoy otro personaje, en el buen sentido de la palabra, con todo el cariño del mundo, de la ciudad de Jaén, cinéfilo que vais a descubrir, que es mi querido amigo Joaquín Quirós. Pero antes de nada, muchas gracias por toda la visualización en todos los vídeos, por el apoyo a este nuevo programa, a este nuevo vídeo podcast, ya sabéis, donde intentamos que la gente de Jaén, los cinéfilos, hacer comunidad, hacer piña, que digáis, joder, hostia, este tío no sabía yo que le gustaba tanto el cine, y nos riamos un ratito como hemos hecho en los anteriores programas. Bueno, sin más dilación, gracias y suscribiros al canal, lo diré al final del vídeo que me enrollo mucho. Bueno, Joaquín Quirós, ¿quién es Joaquín Quirós? Buenas tardes, bienvenido Joaquín por estar aquí en... Muy buena, amigo. En You Talking to Me, en el vídeo podcast, la locura esta que hemos montado aquí en Jaén. Bueno, pues al lío. Vamos al lío, ¿no? ¿Quién es Joaquín Quirós? Cuenta a la gente quién eres, o a qué te has dedicado, lo que te apetezca decir de ti, para que no te conozca. Bueno, ya no me gusta mucho hablar de mí y bueno, ahora me dedico a las cosas que me gusta hacer, que fundamentalmente es la fotografía, todo lo que tenga que ver con medios audiovisuales y también al diseño. Vale. Y esa es prácticamente ahora mi quehacer diario. Vale, tu leitmotiv de vida ha sido siempre eso y ahora es tu quehacer diario. Sí, ¿no? ahora es mi quehacer diario, ahora es intentar levantarme todos los días haciendo lo que me gusta. Eso es muy difícil, pero muy bonito a la misma Bueno, vez. esto lo hemos hablado muchas veces, que una parte de la vida, eso siempre tiene un coste. Claro, un sacrificio. Pero ese coste creo que es fácil de pagar con tal de levantarte feliz a hacer las cosas que te gustan. Como dijo alguien una vez, que no me acuerdo quién fue, pero alguien dijo lo de convierte tu pasión en el trabajo, ¿no? Y En no tu trabajo, trabajarás nunca en la vida. No me acuerdo quién fue, pero sí. El paradigma de eso, que lo repite todos los días, es Julio Maldonado Maldini, aunque aquí no hemos venido a hablar de fútbol, aunque bueno, se puede derivar la conversación en fútbol, ya viste el de Luismi Ochoa, que derivó todo, nuestro querido amigo Luismi Ochoa, en cosas que no esperábamos. Bueno, Joaquín Quirós, un tío que es cinéfilo, porque yo sé que es muy cinéfilo, por eso estamos aquí. Cuéntale a la gente cuándo empezó tu pasión por el cine o cuándo empezaste a tener más curiosidad, tu primer contacto con el cine, por qué te gusta tanto, no sé, la primera vez que fuiste a un cine que tengas recuerdo, la primera película que alquilaste, algo de eso. Cuéntale a la gente, Bueno, Joaquín en el cine. para volver a eso, recuerde que miras muy para atrás porque uno ya está un poco mayor. Aquí no preguntamos la edad. Pero bueno, desde pequeño siempre me ha gustado mucho ver películas. Y en general, hablo de que en mi niñez de los años 70, pues la verdad es que lo único que podía prácticamente ver era cuando viniese alguna película al cine del pueblo y lo que ponían en la tele. Entonces, a mí me pilló una época en la que creo que vi todos los westerns habidos y por haber. Claro. Y creo que mi primera experiencia en el cine como tal, que yo recuerde, hay dos. Una eran los cines de verano, porque yo vivía por aquel entonces en Fuengirola y había 3 cines de verano en el pueblo y eso siempre daba mucho chance a que los padres te dejaran en el cine y te recogieran a la salida. Le dabais respiro a los padres. Sí, y aparte esos momentos tan bonitos de que te prepararan el bocadillo de salchicha, de que te llevara la rebequita porque luego refrescaba por la noche. Pero el primer recuerdo que tengo creo que fue viendo El Cazador, la de Robert De Niro, creo que se estrenó en el 78. Sí, creo que sí, por ahí anda. Seguramente habría visto algo antes, pero no lo recuerdo. ¿En el cine la viste? Esa la vi en el cine con mi padre. Sí, sí. Y la segunda más cercana que tengo fue que poco después llegó, creo recordar que La Guerra de la Galaxia. Claro, justo ahí contemporáneo. Un año de diferencia, sí. Y los estrenos de antes no son como los estrenos de ahora, es decir, se podían estrenar en Madrid, pero para que llegaran a Fuengirola, pues a lo mejor tenía que pasar un año. Pues imagínate para que llegaran a Jaén, ¿sabes? No, Fuengirola era la cuna. Pero esos son los recuerdos más lejanos que tengo con respecto al cine. Hay que decir que cuando se estrenó esas dos películas, El Cazador y la primera de la Guerra de la Galaxia, entiendo que era la primera, ¿no? De Star Wars,
no la bazofia que se hace ahora sobre Star Wars, aquí me critique todo el mundo, pero no hay nada comparable con aquello. ¿Tú tenías aproximadamente qué edad para que la gente lo 8 o sepa? 10 años. 8 o 10 años, ¿no? Vale. Ya te hemos puesto edad, lo sentimos, pero claro, es que si no, Ya hemos. aquí es, o Sí, sea, esto es un video podcast con spoiler, evidentemente, de todas las películas, pero también spoilers de la edad de los sí. invitados. Qué gran contacto, ¿no? La primera, El Cazador, Robert De Sí, pero Niro. yo creo que también fue porque creo que en su momento fue una película que despertó mucho interés en general. Y en la prensa de entonces se escribía sobre esa película. Eh, Fue un poco lo que pasó también con El Padrino, ¿no? Sí, Que levantó mucha polémica, que en el cine se trataran según qué tema en cada momento. Y creo que eso generó en el público una expectativa de la necesidad de ir a verla. Y de ahí yo creo que también parte el gran éxito del Padrino, que estoy convencidísimo de que la gente cuando fue a verla la primera vez hace 40 y tantos años no esperaba esa historia. O sea, sí, era más la polémica que había recreado la venta del libro de Mario Puzo, de esta polémica con la mafia en los sí. años duros de la mafia, que la gente se había hecho una expectativa y era una necesidad de ver la película por ver de qué iba, ¿no? Y más morbo, Sí, todo eso lo yo que creo que, rodeaba. eso que creo que fue como una gran operación de marketing sin quererlo. Y en aquellos años. Y en aquellos años, Que no, el evidentemente. marketing no está tan de moda como que todo el mundo, Mm. plataformas, televisiones tienen su departamento de marketing. Pero sí es verdad que en aquel entonces, todos los sábados, domingos a mediodía, había una película de western en la Eso tele, está claro, ¿no? sí o sí. O sea, pues, échale cuenta todas las que haya de esa No época. había más. Creo que los he visto a todos y algunos varias veces. Y claro, porque encima eran repetitivos, claro, no Bueno, había repetir, y derecho. dos cadenas. Y dos cadenas. Y dos Claro, cadenas. O se ha sea, no acabado. hay más. Pero bueno, gran contacto en el cine de. Joder, El Cazador y la primera de Star Wars, ya sin meterme en criticar el universo de Star Wars, eso fue un antes y un después. Evidentemente, George Lucas ahí se pasó el juego, hizo bueno, pues una referencia, que a día de hoy un legado, que siempre hablas tú mucho del legado, que a día de hoy sigue teniendo para todos los cineastas Star Wars fue un punto de inflexión. Que sí, que a día de hoy la vemos y esto está cartonada, los efectos especiales, pero bueno, hay que contextualizar, como Bueno, pero todo. por muy acartonados que estén, y yo siempre digo lo mismo con esto, habrán pasado 40 años, pero se sigue sin ver ni un solo hilo No, no, sí, en la película. El mérito de esa película para mí es que con nada, sí. es decir, simplemente con las manos, Mm. fuesen capaces de recrear algo que fuese creíble, Claro, sí, sí, que no dijese. visualmente creíble. Y a mí me parece algo estratosférico en aquel entonces. O sea, me parece un trabajo de chino y aparte me parece que que el creer en una idea y llevarla a su fin, aunque todo el mundo te diga eso es una locura, eso es imposible, no tenemos tecnología, no hace falta tecnología. A veces lo único que hace falta es creatividad, Claro, idea y luego tener a alguien muy talentoso con las maquetas y tener a claro. alguien muy talentoso con la iluminación. Que algo que yo critico mucho de lo de ahora, bueno, todo el mundo, ahora con el CGI, los efectos digitales, las posibilidades, los recursos que tienen a día de hoy los directores, es que Star Wars, Mm. Alien, Depredador, La Cosa, me voy casi todo a cosas de terror, ciencia ficción evidentemente, pero también hay otros recursos como la primera Terminator, es que no había efectos especiales, o sea, la capacidad de aquellos directores, muchas veces hablamos de grandísimos directores de grandes obras, pero también si nos vamos a ese género, tratando la artesanía y el buscar, decir, bueno, vamos a buscar posibilidades dentro del dinero que tenemos y cómo hacemos creíble visualmente para que no se vea ni un hilo. Creo que es algo que la gente a día de hoy, los millennials, la gente más joven, No valora. no valoran y por eso se ríen. O no es que se rían, sino que a lo mejor su familia, sus padres, sus hermanos mayores, o hacen reposiciones de películas muy clásicas, y habrá el que sí, evidentemente, no generalizo, pero no han mamado, no han bebido, no han visto eso, y después la evolución como la hemos visto nosotros, ¿no? Gente de ya Bueno, más edad, claro. yo sí creo que cuando estas cosas pasan es como cuando vemos lo que pasa con la música, ¿no? Eh, yo no digo que no tenga valor que alguien en su habitación con un ordenador y 4 samples no pueda hacer un temazo que sea un hit mundial. Mm. Lo valoro y lo respeto.
Pero la pregunta que yo siempre me hago es, ¿eso va a dejar una impronta en la historia? ¿Va a dejar Claro. un legado de que algo se ha cambiado? Yo creo que no. Yo creo que no. Es decir, por mucho que veamos el panorama musical ahora, por poner un contexto entendible, eh, nadie en estos últimos 15, 20 años, nadie ha cambiado la historia de la música. No. Cambiarla. Habrá cambiado la historia del espectáculo, de llenar estadios, de hacer giras mundiales increíbles, pero esto es una cosa que yo siempre digo, el mérito de las visualizaciones hoy día de una película, cuando en tu casa un martes de enero a las 10 de la noche tienes cualquier plataforma para verla, no es el mismo mérito que debe de tener una película que hace 40 años Sí. requería de que la gente fuese al cine. Incluso los 90 que tenías que programar el vídeo para grabarla, de la televisión Efectivamente, ¿no? privada que te la pasaba. O sea, incluso Entonces, no hay que irse tan dejar tarde. ese legado es lo que yo veo difícil. Hemos hablado de Star Wars. Hay una generación en los años 70 de directores que para mí hoy día creo que de momento, o por lo menos las expectativas son que sea irrepetible de momento. Sí. Scorsese, Lucas, Coppola, Coppola, De Palma, lo Brian De Palma, lo llamaban el grupo de las barbas, eh, porque todos tenían barba en aquel que momento, ellos hasta sí Scorsese. que creo que han dejado una filmografía que va a ser muy difícil de igualar, por lo menos en los próximos años. No sé si 10, 15, 20 años, pero es muy difícil. Ellos han sido grandes contadores de historia. Ese es el Luego tema. hay una parte del cine que es puro espectáculo, Claro, entretenimiento. y hay que puro y saber duro, diferenciarlo y total, que valorarlo. el universo Marvel, ahí está. ¿No? Y es puro Y es espectáculo. puro espectáculo Y, y y- son y- películas entretenidas. La saga Fast and Furious puede sí, ser entretenida. Pero a la hora de contar historias, de lo que es contar historias, y esto es una cosa que nosotros hablamos muchas sí, veces, es el valor de la narrativa sí, está claro. dentro de la historia. Entonces, creo que hay directores que como directores de acción son únicos porque son capaces de generarte emociones Sí. con cómo ruedan esa acción. Tienen metido en el John cerebro y lo Woo, plasma. cualquiera de estos, Tony que Scott, total, en su día, Antoine Fuqua, de Quasar y pero, demás. pero a la hora de contar una gran historia es cuando las cosas se complican. Sí, Entonces, muchas veces lo hemos hablado, tú puedes tener una gran historia mal contada y tendrás una mala película. Puedes tener una muy mala historia bien contada y tendrás una película aprobado. aceptable. Sí, Pero si tienes una buena historia y además la cuentas bien, tú tienes una obra maestra. exactamente. Y Esa es la si luego la diferencia. interpretación de los actores, la dirección y demás, si La todo elección de acompaña, los actores que sean los entonces adecuados. creo que hay que medir ya el cine a veces como la comida, ¿no? ¿Qué te apetece y Claro. qué es lo que te pide el cuerpo? Pues bueno, hay días que el cuerpo te pide ver una historia romántica y hay días que el cuerpo te pide ver una historia, un thriller, o no quieres pensar y quieres ver solo acción. Esa es la diferencia con tu época. Porque a día de hoy tú puedes ver lo que quieras. A día Sí. de hoy eso sí es verdad que es valorable. También lo podemos extrapolar a las series. Yo recuerdo que antiguamente tenías que esperar al martes a las 10 de la noche para ver el siguiente capítulo. Te dejaban con el continuará con la miel en los labios una semana. A día de hoy te puedes Bueno, pero esto consumir. también está volviendo ya también a las plataformas. Hay plataformas Claro. que te sacan la temporada y los capítulos nuevos son los miércoles o los jueves Sí, o los sí, sí. viernes. Se está recuperando, pero en cuanto a las películas, lo que tú decías, ¿qué me apetece hoy? ¿Qué estado de ánimo tengo? Bien, guay, porque tú puedes elegir lo que quieras en aquel momento. No existía, después llegaron los videoclubs que tenías que pagar para ello, que al fin y al cabo es como las plataformas, pero si tú veías la televisión, el peliculón de la televisión española, el estreno de la semana, y era lo que ellos quisieran, que evidentemente casi siempre iba hacia algo blockbuster, ¿no? No te ponían El Sí. Padrino, no te ponían ese tipo de películas, eso era como algo más independiente, ¿no? La 2 de televisión española. Sí, como que había ahí una... Claro. Bueno, yo recuerdo mucho un programa que en mi casa se veía sí o sí Sí, todas las semanas, que era La Clave, sí, la clave. Guay, de José Luis Balbín. Y espectacular. yo recuerdo que la película casi que no era tan importante como el debate de después, ¿no? Había una previa en la que se comentaba un poco de qué iba a ir el programa, luego se ponía la película, que casi siempre tenía un contexto político de trasfondo, y luego venía
el debate donde tú veías a artistas, escritores, directores de cine, actores, políticos que estaban comentando Qué difícil eso a día de hoy, la trasfondo, tele, todo el trasfondo de la película. Y ese programa en mi casa, por ejemplo, era una cosa que siempre se veía. Y el programa podía durar, el debate podía durar 1 hora o podía durar 3. Y a mí me parecía que era muy interesante el cómo se empezaba hablando de la película o del trasfondo de la película en la vida social y demás, y cómo acababa hablando de política y con discusiones Claro, porque el tremendas. programa, que eso fue, evidentemente, para lo de mi generación, fue la referencia que luego tomó que grande es el cine José Luis García. Prácticamente igual, también la de televisión española. Coloquio previo, previa, exposición de la película y después el coloquio. Pasa que con José Luis García eso era igual que La Clave, pero con 6 paquetes de tabaco. Eso era. Sí, esos eran otros tiempos. Esos tiempos, que grande José Luis García también, por cierto. Con respecto a eso que comenta, también hay que ver el contexto actual, porque yo entiendo que ese programa, igual que grande es el cine, pues enjuiciaba un poco, ¿no? Encaminaba al espectador hacia el contexto político, te llevaba para que tú te posicionaras de una forma u otra, porque eso las televisiones también han hecho mucho, sobre todo si hablamos de televisión española. Bueno, esto es un tema, a ver, esto es un tema un poco, esto sería muy amplio de hablar. Ya. Pero cuando yo estudiaba la fotografía en la Escuela de Arte, José Nogué, un profesor que yo tenía, que daba teoría de la fotografía, me dijo una cosa que a mí se me quedó siempre muy grabada, ¿no? Y es que un fotógrafo siempre tiene que tener ideología. No hablamos necesariamente de que sea una ideología política. Vale. Tú puedes tener una causa, Sí. que, por ejemplo, en el caso de Sebastián Salgado como fotógrafo, una de sus causas es la ecología, pero también la supervivencia de la etnia o la lucha contra la hambruna. Entonces ahí hay una ideología de cuáles son tus causas personales que tú quieres mostrar a través de tu fotografía. Creo que en los directores de cine eso también pasa. Sí. Creo que Almodóvar tiene una ideología muy determinada en cuanto al machismo o en cuanto a la opresión de la mujer. Creo que Coppola también ha tenido su ideología con respecto a lo que es la vida de los descendientes de inmigrantes italoamericanos Claro, en claro. Estados Unidos. Creo que todos, no hablemos ya de los grandes directores europeos de los años 60, todos tienen la ideología. Sí. Eso es una cosa que tiene que ser innata al artista en general. Dalí Sí. también tenía su ideología, aunque fuera la más surrealista del mundo, Pero era suya, porque claro. era casi como un poco bipolar la mayoría del tiempo, o Picasso, que la tenía también O en Miguel cuanto a la hora de Ángel, expresar o las cosas. La ideología es una cosa que siempre está presente en el arte en general, aunque los artistas digan que no. no se puede ser objetivo en ese sentido, porque la ideología está muy. También el interés, ¿no? Una persona tiene interés por algo. Sí, Al sí, final, total, pero y la palabra ideología no necesariamente tiene que identificarte con algo político. no, Te ni, puede ni identificar con algo otras muchas negativo. O sea, cosas, no estamos hablando de totalmente. fanatismo, o sea, estamos hablando de ideología. Bueno, Bueno, ya que la has comentado, mi siguiente pregunta es: ¿qué contacto tienes tú con el cine? Has dicho que has estudiado fotografía, que estudiaste fotografía en José Nogué. Quiero decir, eso quieras que no te hace ver el cine de otra manera, evidentemente, ¿no? Hace que te fijes en otras cosas, hace que quizás ya sea más analítica bueno, esto, la visión de una película, ¿no? sí, bueno, pero esto también te jode un poco la vida, Ya, porque ya, claro. antes las películas eran, bueno, no te fijabas en muchas cosas porque simplemente estaba en modo disfrutón. Vale. Cuando pasas por ahí y empiezas a aprender sobre temas técnicos, sobre temas que tienen que ver con la narrativa, te empiezas a fijar en otras cosas, en otros detalles. Empieza a buscar el fallo, ¿no? Empieza, y si no a buscar el fallo, empieza a darte cuenta de cosas que son muy chulas porque son muy relevantes, pero también hay un momento en el que te obsesiona un poco con ver determinados aspectos de la peli, ¿no? Yo recuerdo haber visto pues, infinidad de películas del cine negro americano, Sí. de los años 40, 50, 60, porque las ponían en la tele, y yo nunca me había fijado en absoluto, por ejemplo, en el sistema de iluminación de De aquel 3 puntos momento. que se usaban en aquel entonces.
Y luego vuelves a ver esas películas y ya no la ves de la misma manera. Por eso te jode la vida, ¿no? Pues sí, supongo que le pasará un poco, salvando las distancias, porque yo no me considero ni siquiera cinéfilo, soy un aficionado al cine que disfruta mucho y observa mucho las películas. Pero, por ejemplo, supongo que para un músico no es lo mismo escuchar una canción que para alguien que no sabe de música. Seguramente el músico pues esté atento a la melodía, a los acordes, al ritmo, A otras cosas, a a otros... todo, a otros matices diferentes. Supongo que igual que un cocinero, cuando come en un restaurante de estrellas Michelin, busca los sabores o los Sí, identifica, y a lo mejor nosotros no tenemos no tenemos esa esa capacidad. capacidad. Entonces, creo que eso sí que es verdad, que cuando aprendes un poquito, yo tampoco es que sea un experto en esto, cuando aprendes un poquito, las cosas las miras de manera distinta. Y eso también está bien, porque creo que en cada película que ves aprendes algo más Sí, de todo esto. yo- Ese detalle, esa forma de poner un foco, esa forma de poner el plano en una escena, o esa forma de mover la cámara, todo eso al final es buscar las emociones del espectador. Y eso está incluso en muy bien. películas malas. Yo siempre defiendo que cuando ya tiene uno ese bagaje como tú, quizás esos matices que una persona normal no es capaz de llegar a ellos en una película buena, bueno, pues al final disfruta de la historia, disfruta de las actuaciones, pero vale. Pero incluso una película mala, de las que son malas, tienen poco presupuesto y no tienen dónde cogerla, quizá haya un plano, quizá haya una iluminación, quizá haya un diálogo si hablamos de Incluso narrativa, un error, un que error, puede quedar bien. pero eso sí te hace verlo, el tener esa formación y quizá esa creatividad pura, porque tú, más allá de que estudiaste fotografía, tú eso ya te venía. Yo creo que ese tipo de cosas vienen algo innatas Bueno, o naturales. yo sí creo de todas formas que en esta parte de lo que es el mundo de una película, o de lo que tú estás viendo, de lo que tú estás viendo en una imagen, ahora mismo si hay algo, una capacidad que tenemos y una posibilidad que tenemos es que eh, tú puedes ver una peli y puedes desentrañarla hasta el último fotograma, y 5 días más tarde o 5 meses más tarde puedes volver a verla sin esa necesidad y Sí, disfrutarla de otra sí, manera. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos ido viendo una película, y cuantas más veces hemos ido viendo esa peli, más cosas has ido dándote cuenta, o detalles que habías perdido, o cosas que alguien te había contado que pasaba y no te habías dado cuenta? sí, sí. Eso es la magia de todo esto. Eh, Al final, cuando estamos viendo, ya sea en el cine o en casa, preferiblemente en el cine, porque creo que es algo distinto y Una diferente, experiencia diferente, sí. eh, a veces es muy difícil darte cuenta de las cosas que están pasando en el segundo plano. Y hay detalles en un segundo plano que determinan a veces una película Sí. y no nos damos cuenta. Entonces, esa vista perimetral a veces la tenemos centrada en el personaje y no te estás dando cuenta, pues, a no ser que sea muy evidente o que el director haya buscado la manera de hacerlo, de que la sombra con el cuchillo pasa Sí. por detrás, ¿no? En eso O el Hitchcock era un objeto que está en maestro. segundo plano, que luego tiene una significancia en el desarrollo Exactamente. de la película. Sí, Entonces, el cine está lleno de muchas cosas que en nuestro día a día lo vivimos como algo normal, pero que en el cine son herramientas. claro. El principio de información al espectador, eh, los iconos que aparecen en determinadas películas como símbolos Sí. de todo, los indicios, ¿no? Unas pisadas, una bisagra que Sí. chirría. Es un humo de un cigarro. Hay muchas cosas que de pronto aparecen ahí Sí, y tú sabes que va a pasar algo. sí, Y eso es lo que sí. mantiene la tensión en una película. Y esa es la parte, yo creo que también bonita, ¿no? Que te haga estar alerta y pendiente. Y la habilidad de muchos directores, tú has dicho que hay películas que las vuelves a revisionar, las vuelves a ver y cada visionado te va dando ciertos detalles, ciertas cosas. Yo creo que hay directores que tienen esa habilidad y otros que no lo tienen, porque tú, evidentemente, cualquier cosa, un episodio de una serie, un libro, la segunda vez que lo ves, también por tu estado de ánimo, si han pasado ciertos años, si has conocido, tienes más bagaje, que has visto más películas quizás de ese género, ya ves otras cosas que no ves la primera vez, pero si encima un director, veas el caso de Origen, de Nolan, el Club de la Lucha de Fincher, ya de por sí su obra está hecha por y para que la veas 15 veces Mm. y aún así sigas teniendo libre interpretaciones, eso también habla de la magnitud de un director, no solamente del espectador medio
o de que sea un espectador más o menos inteligente. Bueno, yo voy a poner un ejemplo de una peli que cuando la vi la primera vez, No te enteraste de nada, ¿no? o de casi nada, que fue Tenet. Buah, pero has puesto el ejemplo paradigmático de que la gente se te va a echar a la cabeza. O Y sea, con yo Tenet. la primera vez que la vi dije, aquí me falta un montón de información para ver cómo va funcionando todo esto, porque esa forma de rodar en dos direcciones diferentes, visualmente, Sí. a mí al principio me costó un poco sincronizarlas o entenderlas, ¿no? Poco Vale, sí, la accesible. historia está clara y todo está muy claro. Además, creo que las historias fantásticas, pues te las tienes que creer antes de empezar, si no, no estás viendo nada. La compra o no la No la compra, es que compras, si ya no, no está. hay más. Sí, sí. Pero a mí me costó mucho esta novedad Sí. de la sincronización de cosas en distintos momentos, hacia adelante y hacia atrás. Yo decía, bueno, esto tiene que tener su sentido. Pues tuve que verla como un par de veces hasta que más o menos, Ha sacado un sí, vi el sentido. mecanismo de Sí. cómo funcionaba y bueno, ya más o menos, Yo, pues lo lleva. bueno, yo que creo que esa es la gran ida de olla de Nolan. O sea, el Origen 2.0, sin Origen ya. Yo sigo viendo Origen y sigo. Atención, spoiler. Sigo. Cada vez que la veo interpretando una cosa diferente, a veces que pienso que DiCaprio está soñando siempre y no existe lo de las capas de sueño, y a veces que pienso que Marion Cotillard, la mujer, nunca ha estado muerta. Esa es la habilidad de Nolan, pero es que ya lo de Tenet ya es rizar el rizo a niveles de, señores, soy Christopher Nolan, me voy a sacar la chorra, que ya puedo hacerlo, y voy a hacer una Sí, yo, historia para que todo el mundo diga, joder, encima con todo el énfasis y todo lo que rodea la película durante la pandemia, no pudo estrenarse en muchos cines, la gente quería verla porque era la nueva de Nolan. A mí personalmente me interesa poco en cuanto al cine de Nolan, pero me parece una película por lo menos arriesgada, a ver, valiente. no es un cine que a mí me gusta, porque creo que es muy entretenido y visualmente No, visualmente es un espectáculo, pero me pasa un poco con Al filo del mañana, ¿no? Sí, bueno, La de Tom Cruise. me parece mejor película, ¿eh? Es como un bucle en el Sí. que tú entras y tú siempre estás esperando que pase algo más, siempre estás esperando que pase algo más, Sí. pero parece que todo va muy, 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 muy lento, ¿no? Sí. Los primeros, no sé, 45, 50 Sí, o minutos la de primera película hora, sí. es una cosa repetitiva de las mismas cosas y un poquito más, y un poquito más. Vale, como recurso narrativo, yo lo veo, lo compro. Ahora, Atrapado en el tiempo, la gran referencia. no es una película que yo... Creo que son las películas de entretenimiento, Sí, de sí, puro sí, entretenimiento, sí, sí, sí. que no tienen un trasfondo ni una historia. No sé, antes hemos hablado de Coppola, bueno, pues El Padrino tiene un trasfondo y tiene una historia. Hay 1000 películas que dejan siempre un pozo de relaciones personales, de incluso cosas que puedes aprender de la vida A viendo través de cine ella, a través de ellas, ¿no? Pero este tipo de película creo que es puro entretenimiento. Sí, mejor o peor contado, mejor o peor hecho, con más o menos dinero. Efectivamente. El caso del Filo de Mañana, encima de Doug Liman, el director que hizo la primera de Bond, el caso Bond. O sea, un tío que creo que también hizo Barry Seal. Tío que entretiene, él sabe a lo que va. O sea, esto no queremos ser Kurosawa, No, Godard, pero ni bueno, nada. Él sabe a lo que aparte el va. cine, el puro cine espectáculo no es un invento de ahora, de esta No, época. no. Ahora simplemente se ha magnificado con todos los universos de superhéroes Ahora es y que demás. solamente eso. Sí, pero yo recuerdo cuando salió la primera película de Superman. Claro, claro, claro. Y eso fue un boom. Sí, claro. ¿Por qué? Porque ahí llegaban ya los superhéroes al cine. De hecho, estoy pensando. Yo creo que fue el primer superhéroe, ¿no? La primera película de superhéroes fue Superman, la Bueno, primera. habría que mirar más para atrás porque yo creo que muchas veces, seguramente en el cine de los años 40, de los años 50, haya algún otro Pero que no más conocemos, serie o películas B, que han pasado sí, muy desapercibidas. desapercibidas, ¿no? Pero la realidad del cine, en definitiva, es, y por poner un poco en contexto todo esto, tiene mucho mérito lo que se hace ahora y Sí, tiene mucho mérito contar estas historias tan fantásticas, pero que ya lo hacía Charles Chaplin sí, por en supuesto. su tiempo Eso tiene más mérito y en aún. tiempos modernos la gente no entendía la película y ni siquiera se hablaba. Sigue sin Y, entenderla. Mucha y, gente. y ahí ves la grandeza del cine, que un señor al principio de todo esto, cuando no había medios, ni había la tecnología que hay hoy, ni
sin decir una palabra, te podía contar un historión. Mejor que otras que tenían mucha palabra. Como por ejemplo El Gran Dictador. Sí, El Gran Dictador para mí es una película que te puede exhibir perfectamente todo lo que es la iconografía en el cine, ¿no? Ese momento en el que él, en el despacho, está jugando con el globo terráqueo, que al final de cuentas está exhibiendo el aire del poder, de ser el dueño del mundo y demás. A mí eso me parece una cosa espectacular, de tener una imaginación y de tener una creatividad pues al alcance de muy pocos y siempre son genios. Está bien que hayas puesto esa referencia porque, y ya voy a con la siguiente pregunta, Superman, no sé si es del 78, Sí, del 70 puede y ser. tantos, Richard Donner, que después hizo Arma Letal, fíjate, un tipo que el entretenimiento se lo ha dado muy bien, que lo estamos hablando. Pero parece que la palabra, porque es lo que más se estrena a día de hoy, blockbuster, no la famosa palabra blockbuster, es cosa de ahora, del siglo XXI. Y había ya películas, Tiburón fue el primer blockbuster, que además que utilizaron ese término en los cines norteamericanos, blockbuster. Que luego la explosión estuvo en los 90, la explosión estuvo en los 90. Efectos digitales, los Jurassic Park, todos los blockbusters de acción, los Armageddon, los no sé cuántos. Pero que sepamos que toda esta conversación que estamos teniendo, que todo lo de hoy en día Ya ya existía. Mejor o peor, lo mismo, con más o menos medios, con menos creatividad, pero ya existía. Todo tiene una referencia y todo tiene un tal. Bueno, es que no sé cómo hacerte la pregunta, porque esto es que es muy... Top 5, con todo el mundo, de películas favoritas. O 6, o 4, o 7. ¿Y por qué? A ver, esto fluctúa como los mercados de valores. Ese es el tema. Y te hago un matiz y ya te desarrollas. Si quieres, puedes dividirlo, por decirlo de alguna manera, en tu top 5 podría ser, y nombras 5 obras maestras, o tu top 5 de películas que para ti sean las que más te llegan. No sé, algo como te dé la gana, tío. A ver, esto también lo hemos hablado tú y yo muchas veces. Yo no soy partidario de los rankings porque tú te haces un ranking donde hoy es una película a la que tienes como... Es verdad que mi número 1 creo que está bastante claro, no como película, sino como historia, pero yo las voy a englobar todas dentro de la misma bolsa, ¿no? Las películas que a mí me gustan. Vale. Luego están las películas que veo muchas veces. Vale, eso lo dejamos para ahora, venga. Lo que a ti te gusta. Y luego están las películas que me pongo, pues, por entretenerme. Ahí ¿no? de fondo, ¿no? Como de Sí, fondo. es como, Sí. bueno, pues hoy no quiero comer, no quiero elaborar comida, pues me voy a comer un sándwich, pero lo voy a disfrutar, ¿no? Vale. Para mí, evidentemente, a nivel de historia, a nivel de que también dejó un pozo en el mundo del cine, que fue, creo que muy importante, está la historia del Padrino. Sí. Esa sería la número 1 para ti, ¿no? Para mí, creo que es la película, no digo la más importante en cuanto a técnica ni en cuanto a relevancia de algo distinto y diferente, pero sí creo que en cuanto a historia, abarcar la historia de un padre ya muy mayor al que regresamos en la segunda parte para contar su Claro, porque es su importante, tú cuando juventud. hablas, que la gente lo No, sepa, yo hablo El Padrino, la trilogía para es mí, un 1. para mí Vale. es una sola película. Vale. O sea, es que realmente si tú coges... No, sí, yo tampoco la puedo disociar. Yo estoy no contigo. se pueden yo disociar. estoy Al final, contigo. el único corte que hay entre la segunda y la tercera, porque ya han pasado más años, pero sabemos que en esos años Michael Corleone lo único que ha hecho es intentar mantener su negocio e intentar blanquear su imagen para convertirse en alguien honorable, ¿no? No se entiende, incluso aquí defendemos, tú también defiendes la 3, que la Sí, gente sí. fue criticadísima, El Padrino 3 ya lo sabes, que si no tiene nada que ver, que si ha cambiado el tono. A ver, para mí, Pacino, su mejor interpretación está en la 2. Para mí. Vale. Su mejor interpretación no del Padrino, es de la historia. De lo que es Pacino, quiere decir, ¿no? Yo diría que ti. para mí sí. Vale. El Padrino 2... creo que pasar de ese niño bueno militar, condecorado, héroe de guerra de la primera parte, a convertirse en ese personaje siniestro de la segunda, sí. Y luego convertirse en el redentor, ¿no? Que quiere volver sí. a sus inicios y esa relación con su mujer de intentar arreglar las cosas, me parece tremendo. Pero en la segunda parte creo que hay escenas de Pacino que son absolutamente memorables. Irrepetibles. Y que a nivel de interpretación, para mí,
creo que es El papel de su el vida. papel de su vida para mí. Vale. Igual digo que el papel de Robert De Niro en la segunda parte, bueno, lo veo muy aceptable. Y no hablemos ya del elenco de la Sí, primera, bueno, ¿no? sí, Pero siempre voy a hablar de dos que siempre comentamos siempre. Tienes que comentar. Y una es Taylor Shire, que para mí lo de esa mujer impresionante No tiene nombre, no tiene en nombre. esa trilogía. Y John John Cazale. Cazale. También se aparecía en El Cazador. John Cazale, una pena que muriera tan joven, pero para mí el papel de Fredo es Clave. espectacular. O sea, sinceramente creo que lo borda y creo que eso demuestra lo magnífico actor que era. Aparece, ahora estoy hablando de memoria, en El Padrino 1. Aparece en El Padrino 1. Padrino 1, Y si no recuerdo mal, en la 2, ¿no? hasta que lo mata Sí, claro. en la 2, hasta que lo mata, Todas manda a estamos- matarlo. Todos estamos hablando del Padrino 1, El El Padrino Padrino 2, la conversación también de Coppola, Tarde de Perros con Pacino y El Cazador. Esas son las 5 películas en la filmografía breve y corta de John Y Cazale. vaya 5, ¿eh? 5 Oscars. O sea, básicamente O quizá sea, en la conversación... yo creo que si él hubiese vivido más años, hubiésemos asistido a un hombre que hubiese dejado el papel secundario y en algún Sí, momento hubiese sí, tenido su papel protagonista y hubiese sido increíble. Además, su cara, su físico también invitaba a ciertos a papeles. adaptarse a muchas cosas. Algo similar de Entonces, Cillian Murphy. esa historia de Coppola además creo que está bien contada. Creo que el guión es muy buen guión. Cuando trabajaron tanto Mario Puzo como él hicieron un guión adaptado al cine con una historia bien contada. Pero luego creo que el nivel de detalle que le puso Coppola a cada una de las escenas, fuesen donde fuesen y fuese con quien fuese, fue espectacular. Darle la misma importancia a una muerte súper espectacular como a una conversación banal. O que en la boda de Michael en Sicilia con Apolonia se cuidara hasta el más mínimo detalle de las cosas que culturalmente Claro. son importantes en Italia en una boda en aquellos años, ¿no? Es que eso el regalo, los rosarios, todo lo que tiene que ver con la escenografía, ¿no? A mí eso me parece un trabajo de verdad de chino. que da el resultado, la consecuencia que no Sí, causa. porque esto lo hemos hablado muchas veces, bueno, muchas veces no, pero la hemos hablado recientemente. Si El Padrino lo hubiera hecho... Esa no es sé. una gran conversación. Elige uno que tú quieras. Michael Mann. Si El Padrino lo hubiese hecho Michael Mann, ¿hubiese sido una gran película? Sí, seguro, hubiese sido una gran película. No he elegido a un director malo, está claro, Pero ¿hubiese sido lo que Coppola consiguió con El Padrino? En absoluto. Esto es un debate de si Pulp Fiction lo hubiese hecho otro director, si no sé cuánto. En este caso es imposible. No. O sea, no podemos pensar en cómo sería. La cultura de cómo tú ves las cosas tiene que estar presente en eso. Solamente Entonces, habría uno que lo comentamos el otro día, que sería Scorsese, porque sí, culturalmente. son muy parejos. Pero no sería igual. Debería Total. ese tono de Scorsese, que sería otro. A lo mejor obra maestra también, pero no sería lo mismo. No. Yo creo que quizá la diferencia entre Coppola y Scorsese es que Coppola ha bebido más de su cultura italiana. Y Scorsese más de la norteamericana. Y más de la norteamericana, aún Sí. teniendo esas raíces. Sí. Entonces yo creo que eso sí los diferencia a los dos a la hora de La perspectiva. crear según qué cosas, Sí, ¿no? sí. Quizá Scorsese sea un fenómeno contando historias sobre la mafia americana, italoamericana, pero dudo mucho que pueda tener ese nivel de sensibilidad que tiene Coppola a la hora de guardar los detalles, ¿no? Sí. Un detalle que a mí me fascina, porque sé que también es una de tus escenas favoritas de esa peli, ¿no? Que es cuando muere Sofía Coppola en la tercera parte, ¿no? Más allá del grito de Al Pacino, del grito mudo, y más allá de esa escena de a la escalinata, que recuerda mucho pues los templos romanos de la película de Romano, donde mataban al emperador o a la emperatriz, es el momento en el que Taylor Shire se pone el velo de luto. Sí. ¿No? Sí. Eso es cultural.
Sí, eso es cultural. Eso es puramente cultural. Año 1980. Entonces, si eso no está ahí, en Italia. si eso no está ahí, Ujú, a lo sí, mejor falta siempre sí, algo, ¿no? Ahora sí. multiplícalo por todas las veces que lo cultural está presente en la En película. el cine, sí, no. Entonces yo creo que eso a él lo diferencia. Ya me he enrollado con El Padrino. Es que yo lo sabía. Seguimos después del Padrino. Dale, Mucho. dale, dale. Otra película que me gusta mucho son Los Puentes de Madison. Ha abierto otro melón importante. Clint Eastwood. Actor y director además en esta. O Sí, sea, pero voy a abrir el melón más grande todavía, que es Meryl Streep. Clint Eastwood eh, es uno de mis directores favoritos. A mí me gusta mucho cómo dirige y creo que ha hecho películas fantásticas. Y a mí como actor me lo he pasado siempre bien con él. te parece mejor director que actor, ¿no? Me parece mejor director que actor, pero también Como te Ben digo Affleck. que voy a diferenciar entre Harry el Sucio, que Hombre, creo, claro. pero voy a diferenciarlo de, por ejemplo, En la línea de fuego. Claro, claro, sí. O O en Sin Perdón, o en todos los si la westerns. edad, Claro. creo que lo fue moldeando un poco. Pero Los Puentes de Madison me parece un peliculón, me parece una gran historia y me parece que Meryl Streep, y creo que con el tiempo lo veremos, es la mejor actriz de la historia. Sí, Y ojo, y ahí están pues, Olivia de Havilland, podemos tirar para atrás Ava Gardner, Rita Hayworth, lo que quiera. Pero las dotes interpretativas de Meryl Streep no están al alcance de es casi que nadie. quizás tenga más registros que las que hemos comentado. Meryl Streep dramáticamente es un cañón. En comedia es un cañón. En tensión, en una película, en suspense, en capacidad de transmitir. Joder, es que Meryl Streep ha hecho hasta Río Salvaje, Pero que hay luchando una por un cosa río con. Es que ha hecho de todo, que incluso. siempre también comentamos mucho, ¿no? Que es la capacidad de un actor de llenar la pantalla. Sí, eso se tiene o no se tiene. Luego ya, que tú seas. ¿Tú la tienes o no la tienes? Es el carisma, Brandon la tenía Sí, 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 sí. y no le hacía falta mucho para que en un primerísimo plano o en un primer plano ya estés pendiente de él. De Niro la tiene, la tuvo. De Niro la tuvo. De Niro la tuvo. Yo creo que ya no la tiene. No, ya no la tiene, pero la tuvo. Creo que James Dean la tenía. Sí, sí. Creo que Paul Newman Sí. la tiene. Por encima de Robert Redford. Por encima de Redford. Sí. Pero me voy a los de ahora. Creo que Brad Pitt la tiene. Sí. Pero creo que Leonardo DiCaprio no la tiene. No la tiene. Creo. Denzel Washington la George tiene. Clooney la tiene. Sí. Denzel Washington la tiene. Sí, estoy contigo, esto es muy bueno. Luego, no hablamos de capacidades actorales, estamos hablando de su mera presencia hace que tú te quedes a mirarlo. Un robaplano de toda la vida. Totalmente. Sí, estoy Y no contigo. necesariamente porque sean actores guapos, sean actrices guapas, sino por el hecho de tener una personalidad cuando se enfrentan a la cámara. Gary Oldman la tiene, o la tuvo. Totalmente. Sí. Entonces, creo que hay. Mira, ahora, antes no, pero creo que Matthew McConaughey la ha terminado teniendo. Sí, antes no, eso es una gran evolución de la historia Entonces, del cine. Ahí hay. Creo que a veces con muy poco se pueden hacer grandes películas, ¿no? Y pongo el caso de Los Puentes de Madison, creo que al final son dos personajes, dos actores, Clint Eastwood y Meryl Streep, que ellos solos se cuajan un historión. Y a mí es de las películas que más me gustan, ¿vale? Pues no enrollarnos tampoco con esto, porque esto también tendría su historia. Su podcast solo de Los Puentes de Y Madison. también su nivel de detalle. Sobre todo a mí me gusta mucho el cómo empieza toda esta historia, ¿no? Y a mí me gusta el cómo acaba. Y el cómo acaba. A mí me fascina Ese el cómo momento, acaba. abrimos la puerta, no la abrimos, Y la abrimos la puerta, lluvia, la y a mí me abrimos, gusta mucho cómo y el acaba. intermitente puesto avisando ya sí. de que te vas. Pero bueno, a mí es una peli que me gusta mucho. Luego, yo sé que a lo mejor pues mucha gente no va a estar de acuerdo con esto. Para eso hemos venido aquí, para jugar, Joaquín. Pero bueno, otra de las pelis que a mí me han gustado siempre mucho, y esto siempre hay una gran discusión sobre si eso o no es la mejor película de la historia, y la película tiene ya 50 años o 60 años, es Centauros del Desierto. Bien, yo voy a explicar, mejor western, no necesariamente el mejor western. Quiero decir, por acotar, la mejor película de la historia, pero quizá mucha gente sí la tenga como el mejor western. Bueno, yo voy a explicarlo a veces como yo lo veo, ¿no? Stairway to Heaven de los Led Zeppelin. Sí.
para mí es la mejor canción de la historia o está entre las 3 mejores canciones de la historia. ¿Por qué? Vale. Porque creo que lo tiene todo. Vale. Dura 8 minutos, pero son 8 minutos donde pasamos de lo puramente sinfónico, melódico, hasta que acabamos en puro rock. Por completo. Tú dices que para Lo ti tiene Centro todo. del Desierto por completo, Por igual que el completo. Stairway to Heaven. Efectivamente. No porque quizás en otros aspectos otras sean mejores, pero esto Absolutamente. lo tiene todo. Vale. Quizá Río Rojo o Río Grande, como western, o Sin son más Perdón, historias, o o- Sin Perdón, o mira, a ver si me pone, yo qué sé, ahí hay 10.000 historias Incluso que más pueden ser recientes. mejores, pero creo que es una película que, vista desde una forma de ver las cosas que es puramente cinéfila, es un película. Y yo Sí, creo sí, sí, sí. que va a estar ahí. Y a mí me parece también entretenido. Y visualmente. Visualmente, Y porque hay muchos planos, y fíjate que aunque sea a pantalla, o sea, sí, que es a difícil lo que había en aquel momento, lo que Las había, panorámicas. pero porque el Cinemascope creo que llegó un poco después. Para mí Sí, es una película que me parece que está un peliculón. sí, 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 sí. Que historia hay muchas y que ya digo que esto fluctúa. Hoy sí, mañana no, hoy la quiero, hoy no la quiero, hoy me gusta, Pero mañana estamos la hablando de las que odio. tú siempre tienes ahí. O sea, yo estas las tienes, estas tres que llevamos ahora Pero mismo bueno, es las que hay tienes. muchas. Luego, Ajá. de las más recientes, mira, creo que a veces hay historias pues que al final permanecen. Sí, ¿Voy a decir que Seven es una de las mejores películas de la historia? Pues seguramente no sea de las mejores películas de la historia, pero a mí como historia, es decir, dentro de este universo del thriller de asesinos y demás, sí. creo que esa marcó un antes y un después y ahí estamos todos de acuerdo. Y ahí ya te abro yo El melón. el melón, no, porque me gusta que te trate Seven. Para mí, lo que tú siempre hablas del legado, esta película dejó un legado. Sí, Por varias cosas. Yo creo que los dos puntos de inflexión en cuanto a los psico-killers, a las películas de asesinos en serie, detectivescas y demás, que tenemos como variedad de yogur en el Mercadona a día de hoy. No nos patrocina Mercadona, si queréis llamarnos, que puede ser. Eh, Hubo dos. Unos años antes, El silencio de los corderos, evidentemente, sí. siendo una historia diferente, contada de una forma diferente, y luego llegó Seven. Y sobre todo lo que más se copió fue Seven. Coleccionista de huesos, coleccionista de amantes, La hora de la araña, Resurrección, aquí podemos estar hasta pasado mañana. Que están bien, que son películas, bueno, Sí, pero bueno, va. estamos de acuerdo que esta cambia, creo, eso sí crea un legado. Eso iba, que es lo que tú hablas mucho. Joder. ¿Qué has dejado? ¿Cuál es la Claro, a lo impronta? mejor, evidentemente no es la mejor película de la historia, pero yo entiendo que si le pregunta a 400 expertos, digan, pues mira, para mí la mejor de la historia es Seven porque tiene muchas cosas que pueden Sí, llegar sí. a considerarla. Y porque creo que seguramente si cogemos las listas de las 10 mejores películas o las 20 mejores películas de la historia, está en todas. Sí. O en la mayoría. Por lo menos de los 90 seguro. Seguro, Seguramente. seguro. Luego, a ver, tendría que hacer memoria, porque hay películas también que hace ya pues, mucho que no veo. Em, pero de las que hay, de lo que ha ido saliendo ahora, por ejemplo, a mí me gustó mucho y esta no la voy a decir que esté entre las mis 10 películas de la historia, pero sí quiero mencionarla porque el Joker, Sí. la de Joaquín La Phoenix, primera parte, ¿no? me pareció brutal. O sea, pero además una película emotiva Impactante. muy impactante. O sea, Sí. creo que es una película que hay que estudiarla con detenimiento. Y la interpretación me pareció, o sea, fuera de lo normal. Más allá del paralelismo, no, yo creo, sinceramente, en cuanto a impacto en la Sí, sí. sociedad, impacto en la industria del cine, para mí sí es la Taxi Driver del siglo XXI. Por impacto, Pues por un mira, personaje que va a trascender. Dentro de 30 años hablaremos de Joker 1. Como que mucha gente conoció a Robert De Niro, no sé, me lo invento, en El Cabo del Miedo, en el 91, en el 92, o en Hit. Mucha gente más joven dijo, ¿pero este tío qué ha hecho? Y acudió 30 años antes a ver Taxi Driver y dijo, hostia, yo creo que mucha gente a lo mejor ahora ve a Joaquin Phoenix en otras cosas, niños que tuvieran 8 años y no han podido verla, y cuando la vean dirán, ¿qué trascendencia ha tenido esto? Ya no digo como total. hablaban antes de legado, pero sí trascendencia, sobre todo el personaje. Sí, sí, el personaje, yo creo que él,
Otros han tenido ese personaje y Sí. creo que no han llegado a eso. Mira que te gusta abrir debate, Pero Heath Ledger, sé- Heath Ledger o eso es. Joaquin Phoenix. Sinceramente, bueno, yo creo que aun siendo el mismo personaje son dos planos distintos de la historia. Creo Sí. que uno es el plano puramente relacionado con el universo Batman. Sí. Y luego creo que el Joker de Joaquin Phoenix es una película absolutamente personalista de ese Sí, personaje. sí. No es, Un accesorio más, ¿no? no tiene nada que ver o no nos lo cuentan desde ese punto de vista de la historia, sino del personaje, de cómo ha llegado ahí, de cómo se crea ese monstruo, ¿Quién es? quién es, y luego ves que por dentro realmente es una persona extremadamente frágil en muchas cosas y es Pero es difícil una el película debate. demoledora. Yo no Ahora, puedo, yo creo que son, tú lo has dicho, dos puntos de vista diferentes, dos Totalmente. actuaciones diferentes, pero es que ambas son muy sobresalientes. creo que muy impactante. Luego voy a meter en un saco, y ya para terminar este debate, porque esto es una cosa que no se acaba nunca, No, siempre hay una jamás. que te gusta más o siempre hay una que te gusta un poquito menos. Luego voy a coger, bueno, pues en un saco voy a meter las películas de Hitchcock, voy a meter Todas. Sí, haciendo a grosso modo, ¿no? A grosso modo. Habrá alguna que no muchas te películas guste. de Billy Wilder, Sí, voy a meter, porque creo que fueron películas que también cambiaron un poco la historia del cine. sí. En cuanto a la comedia, por ejemplo, Billy Y Wilder. en cuanto al terror, también. Sí, Eso, en sí, cuanto al sí. thriller, el miedo, el suspense, también. Tenía una en la cabeza que quería comentarla porque creo que también es una película que marcó un antes y un después, que fue Ciudadano Kane. Sí, hombre. Es otro historión, que no digo que Lo que el viento se llevó no sea una de las mejores películas de la historia, como historia es... Claro, Ciudadano Kane quizás como historia tenga Pero menos profundidad, pero... Ciudadano Kane creo que también fue una peli que fue una peli que en el programa de La Clave que hablábamos antes también Sí. se debatió muchas veces, ¿no? Y creo que es una película que también hizo de Orson Welles, Sí, pues, alguien extremadamente extraordinario. sí, fue su obra cumbre, está claro. Y eso, pues, yo creo que también ha dejado un legado de cómo contar las cosas. Y no solo de cómo contar las cosas desde un punto de vista narrativo, sino cómo utilizar los planos para contar esa historia. Sí, ¿no? hay Que muchos esto es lo que silencios te digo, también. que cómo te jode la vida a veces, Sí, sí. fijarte en cosas que antes desconocías o que no tenías presente. Tiene 80 años la película, o sea, entiéndeme, es que qué cámara había, qué recursos había, qué plano y la forma de contarlo con eso. Y con- como género, pues yo, entre mis favoritos siempre está el cine negro americano. Vale. Si acotamos, el espionaje, ¿no? ¿A ti te gusta Bueno, mucho el sí me espionaje? gustan mucho. Te gustan las películas de espionaje, Porque yo he las sido sabes. muy aficionado y soy muy aficionado a los libros de John le Carré. Vale. Y Frederick Forsyth y demás, porque me entretienen mucho y además siempre hay una trama. Hay que ser... Es gente muy lista para generar tramas que van más allá de esto. Son Si quieres novelas- hablamos ahora de Spy Game. No, y... sí, ya rematamos, ¿no? Pero evidentemente son, en cuanto a espionaje, y muy rápidamente, una pregunta, ¿James Bond o Jason Bond? Bueno, James Bond. James Bond, ¿no? Sí. Vale, sin acotar. Creo que la saga Bourne está bien, pero creo que la saga... La trascendencia de James Bond. No, vale. no. Y además, Sean Connery y Roger Moore. no, y además hay una cosa que me gusta mucho, creo que que también lo hablamos muchas veces, ¿no? El inicio de la... Sí, los créditos iniciales, Los créditos ¿no? iniciales, ¿no? Sí, sí, y sí. creo que Eso marcó una época... Al igual que los de Seven, Total, que sí. empezaba, que hemos hablado antes. Vale, James Bond. Opinión breve en nivel global de Misión Imposible. ¿Crees que una gran... Tú si viviste por edad la serie, con Martin Landau y demás, ¿crees que Tom Cruise acertó? ¿Crees que...? Sí, yo creo que acertó, creo que son... Y además yo, si estoy aburrido, me las pongo. Me parece que son entretenidas. Pero bueno, tampoco... No, o sea, pero claro, esto no es John le Carré, evidentemente. No. Es otro tipo de espionaje, Pero entretenimiento. están muy entretenidas y creo que él se lo ocurra mucho. Sí, o sea, yo le eso- admiro la capacidad que tiene ese hombre para jugarse la vida Con 63 años. con la edad que tiene, Sí, sí, permanentemente y con cada escena que hace. Para salvar Hollywood. Un respeto total y absoluto. como le No dijo- me gusta como actor, Sí, bueno, no me pero- gusta como actor. No es un actor que esté entre mis preferidos, pero le respeto muchísimo, muchísimo lo que hace. Y creo que eso solo lo puede hacer él.
Sí, son entre Habrá dos. otro en un futuro que quiera ser como él, pero hasta ahora, No ha aparecido nadie, eso bueno, tiene mérito. voy a intentar acordarme pero que creo que el único que ha hecho esto a ese punto ha sido Harold Lloyd. Sí, al punto, sí, claro, pero al punto Al de. punto de írsele la olla, Al extremo. de colgarse de verdad de un reloj, Sí, sí. ha sido Harold Lloyd. Sí, sí, Entonces sí. creo que están Harold Lloyd y Tom Cruise. Es que Ya, fíjate, no, fíjate qué comparativa, ¿no? vale, que con esto no quiero decir que él no esté inventando, no, él No. está haciendo algo tremendo, Está haciendo pero que ya algo. Harold Lloyd lo hacía también. Que los grandes héroes de acción no lo hacen, No, que la gente sepa que tienen dobles eso todos. es. De hecho, la aseguradora no quiso que Patrick Swayze se tirase de un avión en Le Llaman Body. O sea, también hay muchos actores que quieren hacerlo, pero no lo dejaban. Tom Cruise, como es su propia aseguradora, su propia productora, hace lo que le da la gana. Y si alguien le dice que no, cambia Lo al tío que le cambió, dice que no y ya fuera está. director, fuera no sé cuánto. Una película de espionaje que tú recomiendas a todo el mundo. No quiero decir porque sea la mejor, pero un nene con 17, 18 años que no haya visto nunca espionaje en su vida, Bueno. esta es la que tienes que ver primera. Si es para alguien de 16, 17 años y tiene que ser la primera, le recomendaría algo reciente. El Topo, Sí. Spy Game. Creo que son pelis que son... Gorrión Rojo, ¿no? Quizás, ¿no? ¿No te gusta el Gorrión Rojo? Pues no me parece que sea una peli de 100% espionaje. Es decir, No, tiene más connotaciones, sí. la comparo con las demás y no lo es. Ahora, hay una serie, voy a hablar de serie, no voy a hablar de cine, que es La chica del tambor, que es de un libro de John Sí. le Carré. Que se hizo una película en su día, ¿no? Quiero recordar, sí, hay por ahí una película. El puente de los espías. Bueno, ya está dando bastantes recomendaciones, Y sí. ahora me voy a ir un poco más atrás, El cuarto hombre, y me gusta muchísimo El cuarto protocolo. Pierre Brosnan y Michael Caine, creo recordar. Michael Caine. Me gusta mucho Jovencito esa los película. dos, Creo que además Pierre Brosnan está fantástico. Sí, que venía de Y Remington me Steele, parece de romperla. un peliculón Sí, flipante. Pero si nos vamos un poco más para atrás, del cine de la época de la Guerra Fría, hay un montón de películas que son espectaculares. Podría sacar un libro sobre el espionaje en el cine, que lo sepas. Seguramente lo habrá. Te No voy a llamarían de inventar, Cuántico, del no, Mossad, no del voy a inventar FMI, nada del nuevo. MI6. Bueno, lanzo preguntas rápido. ¿Mooney lo consideraríamos una película de espionaje? Para mí sí, pero bueno, también la he podido considerar en el género de historia. ¿Y Histórica. La deuda? Más espionaje La deuda que Múnich. Múnich una revisión también de un suceso. Pero que Mooney y La deuda son dos películas muy... terrorismo, no es espionaje. Exactamente, son muy parecidas porque sí. al final es cazar al pero que mata. Para mí es más terrorismo Múnich que espionaje. Sí, vale, era miembro del Mossad, Eric Bana, tal, que lo mandan a que lo que pasó, ¿vale? Pero para mí es más terrorismo. Para mí es de mis películas preferidas también de Steven Spielberg. Qué bien, bueno, Steven Spielberg en cuanto al mundo de Bueno, y ahora que lo he comentado, meto también en mi lista En el nombre del padre, de mi lista de películas favoritas. Yo hice el top mío 10 y la metí la última, yo creo que sobre el IRA y sobre cárceles, yo creo que es que... Y yo me quedo por Daniel Day-Lewis. Cadena Perpetua en el nombre del padre. Venga, que me lo has puesto muy fácil. Cadena Perpetua también la metería entre mis películas favoritas, pero me quedo con En el nombre del padre. Bien. Pulp Fiction o Reservoir Dogs. Reservoir Dogs. Seven o El Club de la Lucha. Seven. Snatch o Rock and Roll. Yo Snatch. Vale. Es de las películas que más me divierten de la historia. De la historia, lo sé que Guy Ritchie. La lista de Schindler, ¿vale? O Salvar Soldado Ryan. La lista del Schindler. Vale. ¿Bélico preferido? Es que aquí también Bueno, más fácil. ¿Apocalipsis Now o Platoon? Apocalipsis Now. Y si hablamos de cine, bueno, tampoco considero que sea cine bélico, pero yo de pequeño flipaba mucho con El puente sobre el río Kwai. Y por supuesto ese famoso silbido que lo tenemos todos interiorizado. Tremendo. Es como la banda sonora de Misión Imposible o de James Bond, algo que tenemos todos Sí, el porque silbido. yo hay veces que me pongo películas solo por escuchar las bandas sonoras. Sí, bueno, eso de otro y tema. una de ellas es Snatch, otra es Atomic Blondie. Porque, bueno, también espionaje, claro, sí, es muy pero importante. bueno, esos personajes de cómic, pero bueno. Sí, es un cómic, pero bueno, está pero la bien. banda sonora es... De hecho, Atomic Blonde, la Charlize Theron es ese personaje, estamos hartos de ver, la Nikita del cine, sí. Ava, Hannah, Total. Matilda en el profesional. Sí.
pero con ese punto de cómic, la caída del muro de Berlín, con Pero James la McAvoy. música es tremenda. La música es tremenda. Tremenda. Tremenda, tremenda. Y John Goodman está tremendo también, hablando un Y poquito de eso. otra de las que me pongo como banda sonora es, recordaré el nombre, El último mohicano. Buah. Daniel Day-Lewis también. Bueno, la música de Morricone, creo Bueno, es que recordar. la música, lo de la música también hay que verlo. Sí, otro no nos da, se nos va la vida. Sí. Tres últimas preguntas, pero muy breves. Tengo por aquí, que si no se me olvide, que la gente lo sepa y tú me dirás. Te voy a preguntar qué películas de las que todo el mundo. La deuda pendiente, que lo llamo yo. Yo, por ejemplo, no he visto todavía Lo imposible de Bayona. Vale, Una me película van a que hay que ver, matar, ¿vale? porque te la estoy viendo en la mano. Venga, la voy a sacar aquí y tú mientras vas dando tu discurso. Me van a James matar. Cameron, el tipo que después de esto se le fue la olla, empezó No a hacer Avatar. no la tengo como una deuda pendiente. Dilo tú, que eras visto. No la he visto nunca en la ¿Has visto vida. Titanic, Joaquín Quirós? No la he visto nunca en la vida. Creo que empecé a verla y en los primeros 10, 15 minutos la quité. No me transmitió absolutamente nada. Es un gusto personal, ya está. Yo no tengo No, nada en contra de son los dos 11 cosas. No la has Oscar. visto y no te transmite, pero es que No. yo la he visto muchas veces y tampoco me transmite, o sea que no pasa nada, que a mí me parece Vale. una película. Quiero decir, a lo mejor algún día lo vuelvo a intentar, Nah. pero ahora mismo No hay tiempo. no. Creo que hay otras cosas que ver. No estás solo en ese grupo. ¿Y alguna más que siempre has tenido ahí, nunca has acabado de verla o la has empezado alguna vez, de las que son bastante famosas? ¿O la has ido dejando que diga, joder, tendré que verla algún día? ¿Te acuerdas? ¿Hay alguna que.? Pues ¿O la has visto una vez nada más y no te acuerdas y dices, joder, yo tengo que puede que revisionar? la haya visto alguna vez. De hecho, muchas veces hablamos de películas y yo digo, pero la he visto, no la he visto. Y a veces sí la he visto. Pero no, de grandes películas del cine no hay nada que no hayas visto. Decir que yo tenga ahí tengo mi lista de Sí. cosas que quiero ir viendo, pero también son cosas que van saliendo, ¿no? Vale, que no es nada. No, pero no hay nada que yo tenga así pendiente de decir, hostia, tengo que ver esta peli Sí. porque no me la puedo perder. Tal. Me gustaría ver ahora, pues, Gladiator, todo lo que acaba de salir Sí, vale, este pero eso es año y actual, demás. vale. Pero no hay nada del pasado que yo diga, la tengo pendiente. Seguramente, si cojo la filmografía de actores y actrices que ¿Hay me alguna gustan, cosita? hay alguna que tenga que Vale, verla, ¿no? vale. Que he dicho antes Meryl Streep, pero ya Hombre, que Meryl sabes, Streep tiene una carrera. pero ya sabes cuál es la otra que... Sí, Jessica Chastain, no podemos dejar de hablar de. Esa. Podría ser o sea, tus dos actrices favoritas, vamos a acotar porque se nos va el tiempo, Sí. sería una Meryl Streep y la otra, por algo actual, Jessica Chastain, ¿no? ¿Y por qué La noche más oscura es la mejor película de la historia sobre Bin Laden? No, bueno, yo sé que a ti te gusta alguna otra, ¿no? Más de Jessica Chastain, ¿no? Bueno, yo creo que había muchas pelis o cosas que cuando pasó el 11S se han ido contando por partes, ¿no? Y por perspectivas también, por puntos de vista. Creo ¿no? que, bueno, que ahí cuentan la historia de un antes y un después, porque al final acabas con Bin Laden, era como pagar la deuda Sí. pendiente con todo esto. Ya lo hemos hablado muchas veces, a mí el último tercio de película no me gusta en exceso, Parece un pero documental, el el último tercio, cómo ¿no? ella no se da por vencida durante años y años y años y años de tener la intuición de que había alguien que lo podía llevar hasta él. Eso sí creo que es que genera en la película el cómo pasó todo esto. Pero bueno, más allá de todo esto... ¿A ti te gusta Jessica Chastain? Sí, ya, pero bueno, a mí me gusta mucho más en el caso de Lohan. En Y Molly's en Molly's Game, Game. Interestelar. En tiene- Interestelar, yo creo que aparece poquito, es decir, aparece Sí. lo justo. Sí, lo necesario. No es No. el peso de la peli el que lo lleva Sí. ella. Pero en el caso de Lohan, creo que está muy bien. Molly Game está fantástica. Sí. Creo que tiene muchas pelis que van a ir dando mucho juego Y en tiene su vida. una Y edad que tiene que va a hacer sí, cosas muy y va a tener importantes. un futuro. Creo que va a terminar siendo una grandísima, grandísima actriz de las de entrar en el Olimpo de la Yo estoy contigo, me parece de las nuevas, por etiquetarlo de alguna manera, de las mejores. Vale, dos últimas preguntas. Al igual que te he dicho de películas que tienes pendientes, dime una o dos películas que tú sepas que son malas, o muy malas, o que a la gente no le guste, pero que a ti te guste mucho, tú las disfrutas cuando las ves, te las pones varias Bueno, veces, yo- o que no llegan al nivel de tener un 8 ni un 9. Yo vale, decimos esto de mala y ahora, claro, voy a Claro. decir la película y la gente va a decir, "Pues, eso no es una mala película". Bueno, no está entre mis O que a ti preferidas no te o parece tal. tan buena. Películas que yo me ponga para entretenerme, ya te he dicho que hay películas que me pongo por escuchar la música a veces, hay películas para pensar, películas para no pensar, hay mucha variedad. Pero yo si me tengo que entretener,
Sí. Yo me pongo saga de estas de Fast and Furious. Las 10, 11, no sé Y ni cuál por la dónde vamos pones ya. cronológicamente o no, me pongo Misión Imposible, que no son películas malas, ni No, no, mucho no. menos. Pero así, algo que, por ejemplo, sí me gusta ver de vez en cuando y que también habría que dedicarle a esto su tiempo, es Rambo, Acorralado, ¿no? Acorralado, la Bueno, primera. vale, pensaba que iba a decir Cocodrilo Dandy o algo así. Que esa es la pregunta. Películas muy malas. No, pero claro, yo es que, no sé, es que yo las películas malas, si son malas de verdad, Sí. yo no me las vuelvo A ver. yo no, No, pero eso digo que si hay yo no un... me pondría piraña y eh, cosas. No, 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 Pero no. bueno, Acorralado es que Rambo 1 es un peliculón. O sea, entiéndeme. Yo entiendo que hay gente que la odie y que la meta en su catálogo de Sí, películas malas, pero a mí me parece una es auténtica un barbaridad. peliculón. La novela, recomiendo a todo el mundo el First Blue, la novela, un Yo novelón. creo que es un peliculón. Creo que es un Sí, peliculón sí, más sí, allá sí, de sí. Stallone y todo lo que ha venido después, pero creo que en aquel momento pues, una Eh, película muy bien contada también eh, y muy fiel a la tradición del cine americano. Sí, y muy Muy fiel. fiel a la veracidad de lo que ocurría con los veteranos del Vietnam. Taxi Driver un punto de vista, Acorralado otro punto de vista de esa gente que no tiene su sitio, su hueco en la sociedad norteamericana. Pero así malas de decir, joder, yo es que si son muy malas No, normalmente no me las vuelvo bueno, yo te voy Tiene a que tener lanzar... algo que me guste o algo que me entretenga o la historia tenga un poquito de puntos, si no, no. Vale, pues tendría que lanzarte la pregunta. Bueno, para acabar, hay que hablar de una película, brevemente, que es Spy Game, que ya la has comentado varias veces, porque es algo tuyo ya más personal, ¿no? Y mío también. Eh, ¿Por qué es tan buena película Spy Game? Véndela como si tú fueses el departamento de marketing de Tony Scott en el A ver, 2001 a la gente. Dile por qué hay que ver Spy Game. mira, yo creo que vale, es como el Tenet Sí, pero de los personajes, ¿no? sí, Creo que sí, en realidad el personaje que hace Brad Pitt realmente es lo que era Robert Redford cuando era joven sí. y creo que son las dos generaciones, ¿no? Pero sin embargo, Lo- Brad Pitt no vaya a ser Robert Redford de mayor, ¿no? seguramente No. no, pero lo podría haber sido. Sí, lo podría haber sido, ese es el tema. Sí, 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 sí. Si hubiese querido en esa peli, lo podría haber sido. Es más, podría haber sido incluso más. Es su alter ego, Sí, es su mini yo. su mini yo, sí. Pero una cosa que veo en la película es que al principio hay una frase que es nunca te juegues nada Por por tu una baza, baza. nunca te jodes nada por una baza, sí. Y es un leitmotiv de vida, una filosofía de vida, sí. Da igual el Si quieres aspecto. sobrevivir Sí en que es, esto, sí, tienes que sí, hacerlo así. Pero la realidad es que tanto Brad Pitt se lo juega por su baza, sí. como Robert Redford Se lo juega se por lo su... juega por su baza, que es él. Entonces es como mucho hablar, pero Sí. luego a la hora de la verdad las relaciones personales están por encima, De cualquier tipo de conducta incluso a o veces código de que los honor. principios. Que es como, por ejemplo, a mí me gusta tanto Hit y lo de no te agarra nada en esta vida en 30 segundos si la Si la poli palma. te sigue los talones, Y De Niro lo cumple a rajatabla. Por eso es un personaje para mí perfecto. Porque sigue ese código de honor casi de samurái, ¿no? sí, Casi. pero yo creo que porque es lo que te mantiene vivo. Claro, pero sin embargo aquí en Spy Game te da el contrapunto de no. El amor, la amistad, está por encima de Para eso. mí, que también me gusta mucho la banda sonora de esa peli, me parece Espectacular. bestial, es la capacidad que el tío tiene para construir en 24-48 horas una operación, Cenar fuera. operación cenar fuera, engañar a todos Sí. en una sala, Una única sala, un porque único no habitacle. es que en una sala engañar a todos en un edificio Sí. y además hacerse sus propias bazas Sí. en cuestión de minutos cuando necesita los mapas, cuando necesita información de un cable, Cuando necesitas cuando hacer desaparecer información. es Sí. su baza, Sí, sí, todo sí, el sí. rato es jugársela en cuestión de 48 horas. O Yo- sea, lo que al principio de la película requiere meses y años construir, él demuestra que lo puede hacer en 24-48 horas, dejando a lo otro como tonto. Y con eficacia. Y con eficacia. Y bien hecho. Bueno, el resultado ahí está. De hecho, yo creo que la gran baza de la película es que tiene, sin tener acción prácticamente, más allá de los flashbacks de cuando son jóvenes, la historia real de la actualidad de lo que se desarrolla en la película, sin tener acción tiene un montaje de acción. O sea, tú parece que estás viendo una película de tiros, persecuciones, y está en una sala de la CIA y en una cárcel china. Sí, pues, Punto. los escenarios distintos,
En una peli tenemos los escenarios distintos que te van llevando de Sí. un sitio a otro La durante un cultura de rato todos esos y sitios. posicionándote en cómo ha sido su vida, te van contando un poco la historia. La ¿no? última gran película de Robert Redford probablemente. Hizo luego La última fortaleza, pero esos años, principios Bueno, de pero es milenio... que en La última fortaleza, y con todo mi respeto a Robert Redford, que me parece una historia del cine, Sí, eh, Jane Gandolfini está por encima. Sí. Sí, no es de los mejores papeles de su carrera La última fortaleza de Robert Redford, estamos de acuerdo. Spy Game sí. tremendo. Sí, O sea, lo sí. de Jane Gandolfini en esa peli a mí personalmente me impactó mucho. Y mira que está más Ruffalo, Sí, en sí, fin, sí, es un gran elenco. que hay elenco, pero Jane Gandolfini en esa peli para mí estuvo sublime, tremendo. Que en paz Ese otro descanse. tipo que es una gran pérdida para el cine, Sí, sí, porque 100%. el futuro hubiera sido Es otro de los que nada más que su mera presencia llenaba la pantalla, sin hablar de los que hemos hablado antes. totalmente. Bueno, Joaquín Quirós, mil gracias por pasarte A ti por invitarme a a este esta You Talking aventura. to Me y nada, espero que haya segunda parte, porque no hemos quedado muchas cosas en el tintero. hemos Bueno, dejado la ahí aquí segunda parte ya mismo. la podemos acotar un poquito en otras Bueno, no cosas. te creas, veníamos de récord diciendo que esto iba a durar mucho menos, no sé cuánto, y sabía yo que iba a derivar Bueno. por... El Padrino, gracias a Dios, ha sido El Padrino la que se ha llevado gran parte del tiempo del Sí. podcast, que es lo importante. Bueno, yo creo que es la gran historia, una de las grandes historias del cine. Habrá más, seguramente, y ya habrá habido más. Pero creo que esta es, si alguien quiere aprender de cine, Que vea El Padrino. tiene que ver El Padrino muchas veces. Eso y Operación Cenar Fuera. Mil gracias, Joaquín. ¿No? Otro placer. día que te apetezca, cuando tú quieras, que tengas tu casa. Pues un placer y mucha suerte con esta aventura de este nuevo podcast. Muy bien, muchas gracias. Gracias a todos. You Talking to Me, programa 2, se acaba con mi querido Joaquín Quirós. Vamos a dar un repaso, yo creo que a muchas cosas, como siempre, sin guión ninguno, que es lo guay, lo natural. Familia, suscribiros al canal. Si alguien quiere venir aquí a grabar, alguien que nos esté viendo de Jaén, diga, mira, que a mí es que me gusta, como siempre, dejadmelo en comentarios, lo que queráis. Esta es vuestra casa. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Chao, chao. Un abrazo.